Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. ¿Cómo están? Agradecido del Señor. Amén. Bueno, estamos en el tercer tema ya. Mañana terminamos estos días especiales donde hemos estado hablando sobre el santuario, sobre la teología del santuario, ¿cierto? Y cómo también nosotros como adventistas deberíamos percibir el santuario también. ¿Ya? Y también ayer hablamos un poco de teología del santuario. ¿Se acuerdan que hablamos de deshacer ayer? Ayer hubo una pregunta, ¿cierto? Pero el hermano que hizo la pregunta todavía no llega, así que vamos a esperar si es que llega. ¿Ya? La dejamos en suspenso. La dejamos en suspenso. Pero la pregunta que él hizo era con respecto a qué hablaban los grupos disidentes con respecto al santuario. Esa era su pregunta. ¿Ya? Y voy a responder la pregunta del hermano Salvador que hizo el primer día, el día miércoles. Ya, o sea, le hizo ayer la pregunta. Él preguntó que por qué se conocía como la mesa de los panes de la proposición, ¿cierto? Él dijo que tenía esa duda. Y la respuesta es súper sencilla, hermano. Quiero que todos, o los que tengan Biblia, busquen Éxodo capítulo 35, versículo 13. Versículo 13. Éxodo 35, versículo 13. Éxodo 35. Versículo 13. Y el que lo tenga, por favor, lo lee fuerte para todos nosotros. 35. 35, 13. Amén. Ya, ¿quién lo tiene? Hermano Mauricio, ¿puede leerlo, por favor? Dice. Repetí. Dijo. La mesa con sus varas y todos sus utensilios y el pan de la proposición. Ya, gracias, hermano. Bueno, yo cuando el hermano me hizo esta pregunta, yo ya tenía una idea preconcebida. Pero yo dije, no, yo no voy a responderle la idea que tengo yo, sino que lo voy a responder conforme a lo que dice la Escritura. ¿Ya? Y fue inevitable para mí no irme al texto en hebreo y investigar un poco qué significa realmente los panes de la proposición. ¿Por qué se traduce así? ¿Se acuerdan cómo se decía mesa de los panes en hebreo? Yo lo dije en el primer día. No creo que se acuerden. Pero es Shulam Lehem. ¿Ya? Ahí después cuando tengan los CD algunos, no sé si, o los PowerPoint, no sé, ahí van a poder repasarlo. Pero así se dice mesa de los panes. ¿Ya? Shulam Lehem. Pero panes de la proposición se dice de la siguiente forma. Lehem Hapanim. Así se dice. Lehem Hapanim. Y ahora le decimos, ¿qué significa eso? Lehem, ¿qué significa? Pan. ¿Ya? Le había dicho también que el lehem se puede traducir como alimento. Alimento o pan. Pero en el contexto del santuario se traduce como pan. ¿Ya? Pero aquí está interesante. ¿Por qué Hapanim? Bueno, el ha siempre, el ha cuando comienza una palabra en hebreo es un artículo. Por eso se puso mesa de los o mesa del, porque es un artículo. Y paní significa cara. Así literalmente. O sea, cuando... Mesa de las caras. Sí, mesa de las caras, así se dice. O sea, los panes del rostro, o el pan del rostro. Así se lo dice literalmente. Cuando Dios hablaba con Moisés, dice que hablaba. ¿Cómo Dios hablaba con Moisés? Cara a cara. Bueno, cuando en hebreo se usa ese texto, dice, y Moisés hablaba con Dios, lepaní, cara a cara. Bueno, pero ¿por qué aquí un pan tiene ese sustantivo? O esa palabra que lo complementa. Bueno, porque estos panes eran unos panes que duraban aproximadamente una semana y todas las semanas se tenía que volver a hacer, pero nunca el pan tenía que faltar. Y esos panes simbolizaban la presencia, como lo dijimos el primer día, la presencia de Jesús. Porque Jesús era el pan de vida. Ya. Pero en este caso significa de que literalmente se traduciría como los panes de la presencia. O sea que siempre tenían que estar allí representando a Jesús. ¿Ya? Y esos panes se hacían una vez por semana. Y nunca el pan tenía que faltar. Eso también simboliza, de cierta manera, la presencia constante del sacerdote expiando por los pecados por el pueblo. ¿Ya? Por eso que se traduce como pan, el pan de rostro, un pan que constantemente está en presencia de. Y si ustedes se dan cuenta,
la mesa de los panes estaba a este lado del trono. Aquí estaba el altar de incienso, donde estaba el lugar santísimo, y a este lado estaba la mesa de los panes. La mesa de los panes del pueblo. Siempre estaban allí, nunca salían de allí. ¿Ya? Y cuando se transportaba al santuario, se transportaba todo junto. Por eso pero se traduce así literalmente, más que panes de la proposición, los panes de la presencia. ¿Ya? Eso como, no sé si te entendió. Esa es como la explicación más teológica que les pude dar. Bueno, recuerden que si tienen alguna pregunta, al final me la dicen y mañana la respondemos. ¿Ya? Bueno, continuando con la seguidilla de temas que hemos estado hablando durante estos días, hoy vamos a hablar sobre... ¿Qué vamos a hablar? La profecía. ¿Vamos a hablar de las 70 semanas? Miren, no, vean bien lo que dice. ¿Qué es lo que dice? La profecía en la 70 semanas. Dice la... Profecía Dice profecía. en la 70. Entonces yo voy a hablar de una profecía específica en el contexto de las 70 semanas. ¿Ya? Porque ahí me pidieron expresamente, hermano, no hables de las 70 semanas ni de los 2300 años. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una semana especial, vamos a predicar sobre eso en octubre, así que yo soy obediente. ¿Ya, hermanos? Bueno, aquí yo pegué este texto en hebreo, ¿ya? Que es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Ya? Aquí, en esta primera parte, dice Jasón. ¿Y ustedes saben qué significa Jasón? Los que hayan estudiado las profecías de las 2300 tarde y mañana, saben lo que significa. Jasón significa visión. Otra palabra para visión en hebreo es maré. ¿Ya? Jasón y maré se traducen de la misma forma. Pero eso lo vamos a ver cuando estemos hablando cuando estemos en octubre. Vamos a hablar de eso. Jasón y maré. ¿Por qué se traduce de una forma y por qué de otra? Y cómo se puede entender la profecía en base a estas palabras. Jasón dice Banaví o Benaví. Y Naví significa profeta o profecía, ¿ya? Aquí dice Ve Lemosha. Y ahí después va a decir qué significa Lemosha. Kodesh Kodeshim, una palabra muy conocida por ustedes que un par de veces la hemos dicho. Kodesh Kodeshim, santísimo, o santo de los santos. Porque Kodesh es santo y Kodeshim es la exageración del Kodesh, es la exageración del santo. O sea, algo muy santo, demasiado santo, ¿ya? Vamos, en esto se va a centrar el tema de hoy, hermanos. ¿Ya? Trasfondo teológico. Con justicia podríamos llamar al libro de Daniel un manual de historia y de profecía. La profecía es una visión anticipada de la historia y la historia es un repaso retrospectivo de la profecía. El elemento predictivo permite que el pueblo de Dios vea las cosas transitorias a la luz de la eternidad. Lo pone alerta para ocultar con eficiencia en determinados momentos. Facilita la preparación personal para la crisis final y, al cumplirse la predicción, proporciona una base firme para la fe. ¿Cuántos están de acuerdo con esta cita? ¿La entendieron? Mire, básicamente esto está diciendo de que la profecía, de una manera muy resumida, es lo único que fortalece de manera concreta nuestra fe. ¿Ya? Por eso que Pedro dice que nosotros tenemos que hacer caso a la profecía, estoy parafraseando, como antorcha que alumbra en la oscuridad. O sea, ¿la profecía es importante o no es importante? Sumamente importante. Y este texto, esta cita está sacada de paso del comentario bíblico adventista, ya en la introducción del capítulo del libro de Daniel. Aquí está diciendo que el libro de Daniel es un libro histórico, pero también profético. ¿Ya? Aquí yo les quiero dar un dato que no sé si lo mencioné, pero Daniel en la cultura hebrea no es un profeta mayor. ¿Ya? ¿Nosotros lo consideramos profeta mayor? Sí, junto a Jeremías, Ezequiel, ¿cierto? Pero en la cultura de los hebreos no. En la cultura de los hebreos este profeta está al mismo nivel que un profeta menor. ¿Ya? Profecías chicas, profecías pequeñas, que no son tan relevantes para el mundo ni para el pueblo de los hebreos. ¿Ya? No es trascendental para él. Pero para nosotros sí, está considerado dentro de uno de los grandes profetas de paso, ¿cierto? Profecías contundentes. De hecho, los únicos dos libros proféticos es Apocalipsis y Daniel. Son altamente proféticos. Isaías también, altamente profético, ¿no?
Marco general del capítulo. El capítulo 9 de Daniel principalmente trata de la problemática del exilio de los hebreos, ¿cierto? Uno de sus temas es la liberación, desde la orden. Estaba hablando de que el pueblo iba a salir en algún momento, ¿ya? Esto es el capítulo 9. Como punto inicial de la profecía, fin del pecado, expiar la iniquidad, la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Eso es son las palabras clave, ¿cierto?, del capítulo 9, versículo 24, ¿ya? Cuando habla de las 70 semanas. Sin duda, durante el desarrollo de la teología en los últimos siglos, esto ha causado diferentes tipos de interpretaciones, lo cual nos obliga a un estudio profundo sobre este tema. ¿Ustedes saben cuáles son las escuelas de interpretación que existen en el mundo de la teología? Hay varios. Está la escuela preterista, ¿ya? También está la escuela dispensacionalista, está la futurista, está la historicista, y hay unas dos ramas que se han levantado estos últimos años, pero son muy pobres, muy escasas, que son la espiritualista y la pactualista, ¿ya? Pero generalmente hay 4 escuelas de interpretación básica, ¿ya? Nosotros, como adventistas séptimo día, utilizamos la escuela historicista. ¿A qué se refiere esto? De que nosotros interpretamos la escritura en base al desarrollo de la historia, exactamente, de la humanidad, de la historia. La futurista, claro que la futurista no, la futurista pesca todas las profecías y las tira al futuro. La espiritualista no, todo espiritual, como las Hare Krishna, ¿cierto? No, todo es espiritual, todo apunta a que tenemos que amar a Dios, ¿ya? Y así sucesivamente. Y estas problemáticas de interpretación, yo creo que es un punto en el cual nosotros tenemos que considerar al momento de estudiar la profecía, ¿ya? Interpretación básica del adventismo de las 70 semanas. Esto yo lo quise anotar porque va a ser importante. Las 70 semanas comienzan en el año 457 después de Cristo y finalizan en el 34 después de Cristo. ¿Es verdad o no? Sí, es verdad, porque esa es la interpretación oficial de la Iglesia Adventista. Oficial. En el año 457 no es cuando Ciro mandó a reconstruir Jerusalén. Ahí es antes de Cristo, hermano. ¿Cómo? Ahí no fue cuando, el hecho que marca ese año no es cuando Ciro mandó a reconstruir Jerusalén. Sí, mire, esto, gracias por preguntar, hermano. Hay 4 fechas cuando se manda la reconstrucción del templo, ¿ya? Yo creo que igual sería bueno tomar un tema relacionado con cómo nosotros determinamos cuál de las 4 fechas es cuando se reconstruye el templo. Pero hay 4 fechas. Pero nosotros hemos adoptado esta, la del 457 a.C. Pero hay 3 más, ¿ya? Creo que hay, no recuerdo una, pero una es del 444 a.C. y una del 507 a.C. La otra no recuerdo qué año es, pero la tengo anotada en el informe que hice yo. Pero esta es la fecha oficial para nosotros, ¿ya? Y él aquí interpretó, cuando interpretaron los pioneros entre iglesias también, antes del chasco. Y finaliza en el año 34 después de Cristo. Esto es en el Evangelio de los Gentiles, la conversión de Pablo y el apedreamiento de Esteban. Dice que en la profecía se acabaría el sistema de sacrificio del tabernáculo. Cuando Jesús murió, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó, símbolo de que ya no iba más, el sistema sacrificial del tabernáculo ya no servía. Sellar la visión y la profecía en el sentido que el Mesías prometido ya había venido. Confirma las predicciones que apuntaban al advenimiento de Cristo en primera instancia. O sea, eso, las 70 semanas apuntaban a que Jesús iba a venir, ¿cierto?, a redimir, a perdonar, a salvar, conforme a la profecía de Daniel también, ¿cierto?, a cargar nuestros pecados, ser molidos, ser avergonzados. Entonces, eso, sellar la visión y la profecía, apuntaban a que todas las profecías de los salmos, las profecías de Isaías se iban a cumplir en Jesús. Por eso aquí sellar la visión y la profecía. También, y ungir al santo de los santos, refiriéndose al bautismo de Jesús como suceso dentro de las 70 semanas en el año 27 después de Cristo. ¿Están de acuerdo con todo esto? Sí, ¿cierto? Ya. Yo quise poner esto porque esta es la interpretación oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, ¿esto quiere decir que está en lo correcto? ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien o está mal? El hermano Felipe se ríe de mí. ¿Qué creen ustedes?
¿Está bien o está mal? Está bien. ¿Está bien? Po? ¿Por qué dudan, hermano? Ya, vamos a continuar. Miren, yo por qué quise tomar este tema, porque este tema es sumamente importante, por lo menos yo lo encuentro sumamente importante al momento de entender el santuario. Ya, y voy a continuar. Palabras clave para entender su interpretación. O sea, si yo quiero interpretar el capítulo 9, versículo 24, tengo que entender ciertos elementos que son trascendentales al momento de interpretar. Y al momento de saber cómo yo puedo dirigir la interpretación del texto bíblico. ¿Ya? Hermano, un paréntesis. Y con lo que yo voy a hablar ahora no van a creer que es una nueva luz. No van a pensar que soy disidente. Pero yo creo que es importante. ¿Ya? Yo, lo que vamos a hablar hoy es lo que yo he estudiado, lo que he aprendido en base a lo que aprendí también de la facultad. Así que está dentro del marco adventista. ¿Ya? No van a confundir con Bill Gates, no sé. Miren, palabras. Naví, Machá y Kodesh Kodeshim. Miren, la traducción normal de Naví es profecía. Por eso dice, y sellar la visión y la profecía, que es cuando dice Naví. Pero, literalmente, Naví no se traduce como profecía. Se traduce como profeta. ¿Se dan cuenta? Entonces cambia un poco el panorama del texto bíblico, ¿no? Cambia, ¿no? Miren, yo les quiero poner un ejemplo. Las traducciones son interpretaciones. O sea, yo puedo pescar un texto en hebreo y a pesar de que yo sé hebreo y sé la morfología y sé la sintaxis y yo lo traduzco, ya es una interpretación mía. ¿Por qué? Porque una palabra en hebreo se puede traducir de seis formas, un ejemplo, una forma verbal. Y yo escojo cuál es como la que más acomoda. ¿Me entienden? Miren, hay un salmo, un proverbio que ustedes conocen, que es muy conocido, que dice que Dios es tardo para la ira, ¿o no? Y pronto a la misericordia. ¿Lo conocen? Muy conocido, ¿cierto? Bueno, en hebreo no dice eso. En hebreo dice lo siguiente, que Dios es de narices amplias. ¿Tiene sentido lo que dice el hebreo, no? Sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque cuando uno no se quiere enojar, ¿qué es lo primero que hace? Toma aire, ¿no? Para no enojarse, ¿no? Bueno, y el hebreo dice que Dios es de narices anchas. Entonces, pero yo puedo poner ahí en español, Dios tiene la nariz grande y pronto la misericordia. ¿Puedo poner eso? No, yo lo traduzco de la manera mejor que se entienda, ¿o no? Bueno, entonces, partiendo por esa premisa, Naví, cuando habla de sellar la visión y la profecía, se traduce literalmente como profeta. ¿Ya? Profeta, no se olviden. Shemó, o Shemaj, en realidad se usa porque hay una A, ¿ven esa rayita blanca debajito de esa? Esa es una A. Y cuando una A está al final de una consonante en hebreo, se traduce como una A. ¿Ya? Entonces ahí dice Shamaj, que significa ungir. Por eso dice ungir al santo de los santos, ¿cierto? Ahí, antes de eso, utiliza el Shamaj, ¿cierto? Y eso se traduce como untar, ungir o consagrar. De las tres formas se puede traducir. ¿Ya? Ahí ustedes, si quieren traducir el hebreo, escogerán alguna de las tres. ¿Ya? Las que más les acomodan. Y Kodesh, Kodeshim, se traduce como al santo de los santos, porque así dice en el versículo 24, ¿no? Y ungir al santo de los santos. Pero Kodesh Kodeshim literalmente es una sola palabra en hebreo. ¿Ya? No les voy a explicar por qué. Lo único que haría es confundirlo. Pero cuando acá hay, miren, en el hebreo, cuando dos palabras están unidas por una raya, acá en medio, que no la puse aquí porque no tenía sentido ponerla, se traduce en una sola palabra. ¿Ya? Y esas dos palabras se traducen como santísimo. Entonces se puede decir sellar al profeta y ungir al santísimo. Esa es como la traducción más literal de ese texto en hebreo. Es como lo más literal posible. Ya. Teniendo en cuenta esto, hermanos, vamos a continuar. Sustento bíblico. A ver, quiero adelante.
No, más adelante. Miren, el término de las 70 semanas, o en algún momento de ese periodo, se levantaría un profeta como término de las visiones relacionadas con el pueblo hebreo. ¿Por qué les digo esto yo? Porque el texto en hebreo, ¿cierto?, de Daniel, habla de una profecía o habla de un profeta, según lo que traducimos recién. ¿De qué? Habla de un profeta, no habla de una profecía. El profeta trae profecía, ¿cierto? En este contexto se levanta Esteban. Dentro del contexto surgen dos profetas. Bueno, eso me equivoqué, pero olviden esa parte. Lo dice, dentro de este contexto, o sea, si consideramos de que en algún momento de las 70 semanas se va a levantar un profeta, tenemos que analizar que dentro de las 70 semanas, ¿cuántos profetas se levantaron? O finalizando este periodo, dos, ¿o no? Juan Bautista, Mateo 3.1 y ¿quién más? Esteban, Hechos 6.8. ¿A quién de los dos profetas se puede aplicar esta profecía? Cuando Daniel habla de dice sellar la visión y al profeta, o sellar al profeta. ¿Cuál de los dos puede ser? Visión de Esteban. La visión es determinante, aquí puse determinante, pero es determinante. La visión de Esteban es determinante para entender ciertos puntos, en el cual suceden dos cosas importantes. ¿Esteban tiene una visión o no? Cuando Esteban iba a ser apedreado, ¿qué tiene? ¿Una visión, una revelación o una iluminación? Una visión tiene. Una visión. ¿Cuál es la diferencia? En otro tema podríamos hablar sobre la diferencia entre iluminación, revelación y... Bueno, les puedo decir todo al tiro, porque tiene que haber instancias en las que nosotros vamos a ver. En Google también lo van a encontrar, hermano. Miren, Moisés dice, Esteban primero ve la gloria de Dios y a Jesús ¿a dónde? Hechos 7:55. Y después de que él ve a Jesús a la diestra del trono de Dios, ¿qué es lo que sucede? Lo apedrearon. Hechos 7:59. La gloria de Dios hace alusión a ¿qué? Lo hablamos ayer. A ver, no lo escucho más. Shekinah, ahí me faltó. Mira, ahí de toda palabra acentuada, la última sílaba está acentuada. Gloria que se manifestaba ¿en dónde? O el trono, que en este caso es lo que Esteban ve. Y a Jesús a su diestra, lo que significa que lo ve como ¿qué? Entonces cuando Esteban ve a Jesús sentado a la diestra del Padre, ¿cómo lo ve? ¿Como sacerdote o como sumo sacerdote? ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba cuando Esteban lo ve? En el trono. Interesante, ¿eh? Este es un tema también que vamos a hablar el mañana en la tarde. Sobre este evento en que Jesús ya estaba en el lugar santísimo cuando Esteban lo ve. Ese es el año 34. Ese es un tema para mañana. Puesto que solo un sumo sacerdote podía entrar hasta ese lugar. O sea, solamente un sumo sacerdote podía entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. Y en el santuario celestial al trono. Esteban ve a Jesús con vestidura sumo sacerdotal. Ya, que quede claro. Y después lo apedrean. Vamos a analizar esta palabra. Su transliteración es Naví, que literalmente se traduce como profeta, lo dijimos. Y al traducirlo literalmente nos genera una ligera confusión del desarrollo de su teología convencional, o sea, lo que nosotros creemos que es profecía. Entonces, la interpretación convencional nos habla de un conjunto de profecía, lo que hablamos anteriormente, pero en el texto hebreo se refiere a alguien. Cuando nosotros nos vamos al texto hebreo no se refiere a una historia, a una visión, a una profecía, sino que se refiere a una persona. ¿Ya? Porque así se debería traducir literalmente en hebreo. Entonces la primera sección se podría traducir como sellar la visión y al profeta. Quiero acá, miren, la otra palabra, vamos a dejar una pausa ahí, al final le vamos a entrar la cita. La palabra Mashiach, que significa ungir, en el español aparece 20 veces en el Antiguo Testamento, traducida en español. O sea, si ustedes se ponen a buscar en el Antiguo Testamento, aparece 20 veces.
embargo, en hebreo aparece 67 veces. ¿No les parece raro? Claro, porque si en español se traduce 20 veces, es lógico que en hebreo deberían aparecer 20 veces. Pero no aparece 20 veces, aparece 67 veces. Y de esas 67 veces se ve en diferentes formas lingüísticas. ¿A qué me refiero? A que tiene diferentes terminaciones. Ungimiento, ungir, como usted lo quiera llamar. Lo interesante de esta palabra, miren, es que mayormente hace alusión al santuario. O sea, de las 67 veces que aparece esta palabra mashach, que es ungir en el Antiguo Testamento, hacen referencia al santuario. Limpiar al sacerdote, limpiar el santuario, ungir con aceite. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Y la orden sacerdotal, o sea, esta palabra, mashach, tiene por lo menos el 90% está acompañada o con el santuario o con el sacerdote. ¿No les llama la atención eso? A mí por lo menos sí. Y no a un bautismo o lavamiento con agua. En ningún momento en hebreo la palabra mashach, que es ungir, está relacionada con el agua o con algún tipo de bautismo o lavarse de alguna forma. ¿Se entiende? Jesús, después de su bautismo, comenzó su ministerio aquí en la tierra, en el atrio, lo dijimos ayer, ¿cierto? Aún no como sumo sacerdote. Cuando Jesús llegó a la tierra, ¿era sacerdote o sumo sacerdote? ¿Cómo? Sacerdote. Ya, perfecto. Vamos a la otra palabra. El Kodesh Kodeshim. Esta se translitera como Kodesh Kodeshim. Así se lee. Aquí, así se lee. A él, lean, hermano. 1, 2, 3. Kodesh Kodeshim. Hay un solo hermano, hermano. Es interesante notar que esta palabra no lleva artículos, lo dijimos. ¿Ya? Lo mencionamos anteriormente. Por lo que no está definido como persona, más bien como un objeto o lugar. Esta palabra en hebreo hace referencia al lugar santísimo del tabernáculo y aparece 22 veces, ambas palabras unidas, las cuales están todas relacionadas con el santuario. O sea, si ustedes buscan esta palabra en hebreo, esta la pueden encontrar sola en diferentes textos. Y esta también en diferentes textos en hebreo. Pero las dos juntas aparecen 22 veces y las 22 veces están relacionadas con el santuario. Específicamente con el lugar santísimo. Entonces, ¿esto podría referirse a una persona? ¿Ah? Si las 22 veces hacen referencia al santuario terrenal, ¿se puede referir a alguna persona? No, imposible, porque se está refiriendo a un objeto. 22 veces aparece y están todas relacionadas con el santuario. En el Nuevo Testamento hace referencia al trono, la cual es mencionada 37 veces en Apocalipsis. También está en hebreo y en otros textos, que claramente hacen referencia al lugar santísimo, al santuario celestial, que es donde habita Dios. ¿Ya? Miren, este texto es sumamente importante al momento de entender de que Esteban era un profeta y de que Esteban era parte de las profecías de las 70 semanas. Recordemos, sellar la visión y el profeta, sellar la visión y el profeta. Miren, la semana 7 años, aquí ya en el Juan comenzó hablando de las 70 semanas de partida, terminó en el año de nuestra era. Entonces, por el apedreamiento de Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazo al Evangelio. Los discípulos, dispersados por la persecución, iban por todas partes anunciando la palabra. Poco después se convirtió Saulo, el perseguidor, y llegó a ser Pablo, el apóstol de los gentiles. Aquí Ellen White claramente está diciendo de que Esteban era un profeta que les trajo salvación. O sea, el mensaje de él era para que se arrepintieran. Pero ellos lo mataron y sellaron, ¿qué cosa? Sellaron el rechazo. Sellar la visión y al profeta. Esteban era el último profeta que Dios le había enviado al pueblo de los hebreos para que se convirtieran a él. Pero ellos, así como con todos los profetas, ¿qué lo hicieron? Lo mataron. Esteban era el último profeta que Dios había enviado para el arrepentimiento del pueblo de los judíos. Es por ello que, rechazando su mensaje, sellaron su perdición. En este caso, Esteban se transforma en el profeta mencionado en Daniel 9:24. ¿Ya? Similitudes. Aquí yo creo que tenemos un poco.
porque creo que después vienen las conclusiones. Miren. Ahí voy a detener. La interpretación normal de la Iglesia Adventista es de que este sellamiento de la visión y de la profecía se refería a Jesús como el Mesías venidero, ¿o no? Ya. Y también dice de que hacía la visión y profeta y iba a ungir al Santo de los Santos. Bueno, hay dos posturas que no son oficiales en realidad, yo no les llamaría oficial, pero son las dos posturas que más se han enseñado, ya podríamos decirlo de esa forma. Cuando se refiere a ungir al Santo de los Santos, no sé si ustedes conocen a un doctor que se llama Dreyer. ¿Conocen a un doctor en teología? Es capo. Alberto Dreyer, capo en teología, y él ha escrito muchos libros con respecto al santuario y todo el tema. Y él cooperó en un libro que se llama El Compendio de Daniel. Y en esta sección él dice de que ungir al Santo de los Santos se puede referir a dos cosas, pero le faltó una tercera, que es la que está acá. Se refiere a cuando Jesús recibe el Espíritu Santo. Porque el aceite simbolizaba ¿a quién? Al Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y Jesús qué recibe en el año 27? ¿Qué recibe Jesús en el año 27? ¿Cuándo fue bautizado? Sí, ¿qué recibe? El Espíritu Santo. Ya. Entonces dicen que cuando Daniel habla de esto, se puede referir también al bautismo de Jesús cuando recibe, pero no al bautismo, sino que se puede referir al ungimiento con el Espíritu Santo. Ya. Y la otra postura, que es como bien normal, que dice de que cuando habla Daniel de ungir al Santo de los Santos, se refiere a su bautismo. Que es como el bautismo y el Espíritu Santo. Es como el mismo evento. Pero según el texto hebreo no es tan así. ¿Ya? Miren, yo no les quiero causar una confusión teológica, pero miren, esto es para que nosotros aprendamos en el hermano y que nosotros siempre tengamos una mente reflexiva con respecto a la Escritura. ¿Se acuerdan cuando, bueno, algunos estuvieron acá, pero en el primer día hablamos sobre la estructura del santuario? ¿Y se acuerdan que yo mencioné todos los elementos y al final mencioné la vasija de bronce donde el sacerdote se lavaba las manos? Y al final yo les mostré con un candelabro de 9 brazos. ¿Allí estaba la pila de bronce? No estaba. ¿Por qué? Porque no era parte de la descripción que Dios le había dado a Moisés. En ese sentido, me voy a atrever a decirlo, hermano, en ese sentido, la pila de bronce simboliza ¿qué cosa? El bautismo. ¿Por qué? Porque el sacerdote se lava ahí, ¿o no? Y Jesús, antes de entrar al santuario, antes de comenzar su ministerio sacerdotal, ¿qué se hizo? Se lavó, ¿cierto? Bueno, pero la pila de bronce queda fuera de la estructura del santuario del capítulo 25. Entonces, es normal decir de que el bautismo también quedaría fuera dentro de esta profecía, porque esta profecía está hablando del santuario, ¿no? Ya, ¿por qué lo digo? Miren, la visión de Esteban hace referencia a ¿qué cosa? Al santuario, ¿no? Porque ¿qué es lo que ve él? Ve a Dios y a Jesús el sacerdote. ¿Y quién era su sacerdote? Jesús, ¿no es cierto? El ungimiento, ungir, está construido como una parte de un ritual sacerdotal y o referente al santuario. O sea, la visión del profeta o el profeta en Daniel habla de Esteban y Esteban hace referencia al santuario. El ungimiento, o sea, el acto de ungir, está haciendo referencia a ¿qué? ¿A un ritual sacerdotal o al santuario? El Santo de los Santos o Santísimo de Daniel 9:24 claramente hace alusión al del santuario, sea terrenal o sea celestial. Este es un tema para mañana. Aquí el sábado o mañana en la tarde yo les voy a decir si es que este texto se refiere o al santuario terrenal o al santuario celestial. ¿Ya? Así que va a quedar allí en la duda. Estos tres conceptos no apuntan a nada más, aunque eso dependerá de cómo veas esta profecía. O sea, en pocas palabras, en cómo te convenga a ti ver la profecía. Si a ti te conviene ver la profecía enfocándote en el Mesías venidero y en su bautismo, puede ser también.
pero según el texto en hebreo y la traducción, no apuntan a ninguna otra cosa, sino que solamente al santuario. Miren, me voy a adelantar un poco a las conclusiones que están, creo que en la otra, acá. Miren, las conclusiones están aquí. Y esta es como un adelanto de lo que vamos a hablar después en octubre, si Dios lo permite. La visión de las 2300 tarde y mañanas, ¿en qué año comienza? Quiero escucharlo fuerte. En el año 457. Ya, perfecto. O sea, las 70 semanas y las 2300 tarde y mañana comienzan en el mismo año. Ya, perfecto. ¿Pueden dos profecías comenzar en el mismo momento y hablar de cosas distintas? A ver, un ejemplo. Díganme un ejemplo y le voy a pagar 100.000 pesos el que me diga que dos profecías hablan de cosas distintas. Si ustedes buscan en la Biblia no van a encontrar ninguna doble profecía que tenga un mensaje distinto. ¿Por qué les digo esto? Esto es para esclarecer este tema. ¿Por qué se habla de esto? Las 2300 tarde y mañana, ¿de qué hablan? ¿Hablan de Jesús? ¿Hablan del bautismo? ¿De qué hablan, hermano Felipe? Hablan de santuario. Entonces es lógico que las 70 semanas también hablen de santuario. Las profecías de las 70 semanas en Daniel 9:24, en su última sección, hacen referencia al santuario. Esto es claro, puesto que las últimas 3 palabras hacen referencia a él. Naví, profeta, Esteban ve la visión del santuario. Mashah, que es un ungir, que hace referencia a un ritual sacerdotal o un ritual en el santuario. Y Kodesh Kodeshim, que hace referencia directamente al lugar santísimo. Y solamente hablamos de 3 palabras en un versículo. Imagínense si estudiáramos todo el capítulo 27, el capítulo 9. Y también lo vamos a estudiar en algún momento. La creencia fundamental dice que las 70 semanas están dentro de la profecía de las 2300. Daniel 8:14. Lo que no suena raro es que ambas hablen del santuario. ¿Ya? Y aquí con esto termino. Recordemos que todo el ministerio de Cristo son una referencia al ministerio sacerdotal y sumo sacerdotal del tabernáculo terrenal. Mañana, hermanos, los dejo invitados. Mañana vamos a conversar sobre el día de la expiación en Levíticos capítulo 16. Vamos a reunir a las 4 de la tarde, ¿cierto, hermano Felipe? Ya, a las 4 de la tarde. Y van a ver los 2 temas. El primer tema va a ser el día de la expiación en Levítico 16 y después va a haber un pequeño descanso, un pequeño break. Y después el siguiente tema va a ser el día de la expiación en Hebreos 9:12. Con esos 2 temas vamos a entender completamente esto y lo que hemos hablado y lo que estuvimos hablando el miércoles y el jueves. Hermano, que Dios les bendiga. Amén.